Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Bueno, ya estamos con nuestro siguiente entrevistado. Él es el alcalde de la comuna de La Granja, Felipe Del Pin. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días, Fernando. Bien. Con harto movimiento, pero muy bien. Bueno, de esos movimientos es de lo que queremos conversar, algunos de ellos, por lo menos. Sí. Hay un movimiento bien interesante que se están produciendo en La Granja. ¿Qué es esto del Banco Solidario? Mira, Fernando, bueno, todos sabemos lo que ha significado la pandemia en la parte sanitaria, el dolor que ha causado, ¿no? Con miles de personas enfermas en nuestra comuna y también cientos de fallecidos. Pero además de la pandemia sanitaria, hay una pandemia social que ha causado harto drama en términos de trabajo para hombres, para mujeres. Muchos de nuestros vecinos y vecinas perdieron su trabajo durante la pandemia. Las mujeres principalmente, ¿no? Muchas no han podido volver a trabajar porque los colegios no tienen clases presenciales, no están los jardines infantiles, no hay salacunas, y ellas no han podido volver a retomar sus actividades laborales. Y también cientos de nuestros microemprendedores, gente que tenía su pequeño negocio, su bazar, su peluquería, que tenían un taller de costura, que fabricaban buzos o uniformes escolares o artesanías, eso cayó todo, se ha perdido mucha de esa fuente laboral. Entonces lo que estamos haciendo en La Granja es crear un programa a través de la Corporación Cultural del Espacio Mata, que hoy día también es Corporación Cultural y de Desarrollo Productivo, crear un programa, ¿no es cierto?, que pueda ayudar, entregando un microcrédito a personas que quieran emprender o que han tenido un emprendimiento y que cayeron. Muchos adultos mayores también que tenían su negocito y que se tuvieron que quedar en la casa durante 6-7 meses y no pudieron trabajar, entonces los estamos ayudando con un monto bastante pequeño, un microcrédito de hasta 300.000 pesos, pero que para muchos puede significar, ¿no es cierto?, un repunte, un reiniciar su actividad comercial o generar un nuevo trabajo. Y desde ese punto de vista, esto son, usted dijo, microcréditos de hasta 300.000 pesos a vecinos emprendedores. ¿Qué significa eso, el concepto de vecino emprendedor? Bueno, primero tienen que ser residentes de La Granja, son nuestros vecinos, son personas que viven en La Granja, ¿no? Que hayan tenido un negocio, por ejemplo, mira, hay un señor que en el mercado San Gregorio, adultos mayores, ¿no es cierto?, ellos tuvieron que quedarse en cuarentena, aislados en su casa durante toda la pandemia, y me decían, mira, necesitamos 200.000 pesos para ir a La Vega y comprar nuevamente productos de tomates, papas, cebolla y comenzar a generar nuestro negocio. Esa gente necesita un apoyo, pero también otros que quieren comenzar, mujeres que necesitan, porque esto apunta preferentemente a mujeres que quieran y necesiten reiniciar una actividad comercial o iniciar una actividad comercial en repostería, en la venta, ¿no es cierto?, de algún tipo de producto, gente que está en las ferias, en fin, a toda esa gente la queremos apoyar, porque además, Fernando, tú sabes perfectamente que gran parte de las poblaciones de nuestro país, los vecinos no son sujetos de créditos, como dicen en las finanzas, pues no les van a dar un crédito, los bancos no van a prestarles plata, porque no tienen ingresos, porque no tienen, ¿no es cierto?, algún bien, no hay patrimonio, entonces los bancos no confían, no creen en ellos que les puedan devolver los dineros que les prestan, por lo tanto no hay a quién acudir. ¿Quién tiene que reemplazar esa labor que deberían hacer los bancos? La municipalidad, y lo podemos hacer desde acá, nosotros. Sí, interesante la idea. Ahora, ¿esos son con recursos propios, recursos municipales? Sí, son recursos municipales, pero aquí hay que aclarar, los municipios no estamos facultados para entregar este tipo de programas. Sí, ahí va mi pregunta, un poquitito. Sí, por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Le entregamos una subvención a la Corporación del Espacio Mata, ¿no? Se hicieron los cambios a los estatutos, la corporación que era cultural y deportiva, también por un tiempo va a ser, ¿no es cierto?, va a cumplir la función también de promover el desarrollo productivo. Entonces se le entrega a esa corporación, una subvención
para que ellos puedan promover la productividad en la comuna. ¿Te das cuenta? Esa es la forma, esa es la fórmula, porque el municipio no tiene la facultad, pues no podríamos hacerlo desde la municipalidad. Las platas son municipales, ¿no? Las platas son municipales y se tiene que rendir y son fiscalizadas por el Consejo Municipal y también son fiscalizadas por la Contraloría. Y ahora los criterios de selección lo establece el municipio o generaron una comisión ad hoc. ¿Cómo se determina eso? Mira, hay un reglamento, ya está establecido la forma en que se debe entregar el microcrédito y cómo se debe devolver, que hay comisiones evaluadoras, ¿ya? El primer requisito es vivir en la granja y eso se demuestra con el registro social de hogares. Después hay que presentar una idea de negocio, ¿ya? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cuál es el emprendimiento que tienes? Eso se presenta muy escuetamente, ¿no es cierto? No es un gran programa, sino que algo muy sencillo. Después hay que participar, los quienes son seleccionados tienen que participar en cursos y charlas, de tal manera de que algunos elementos se les enseñan de gestión de negocios, pero principalmente entender que este microcrédito tiene que ser devuelto, ¿no es cierto?, a la municipalidad o a la corporación en este caso, para que otros vecinos se puedan beneficiar. Entonces ahí hay un trabajo social muy fuerte que se debe desarrollar. Y está todo el seguimiento que vamos a hacer, o el acompañamiento que vamos a hacer con los vecinas que se vean beneficiados para que tengan éxito, ¿no es cierto?, en su emprendimiento y, bueno, puedan seguir creciendo. Y quienes cumplan podrán optar a un segundo, tercer crédito, de tal manera que su negocio vaya creciendo. Y ojalá sean fuentes de trabajo, porque hay pequeños emprendimientos. Tú debes conocer mucho, ¿no es cierto?, que comenzó una persona o una familia y al final terminan trabajando 10, 12 y a veces muchos más, ¿no? El negocio crece si es bien dirigido y si es una buena idea. Sí, me parece a mí que estas iniciativas son todas extraordinariamente potentes y útiles. Hay un punto, estamos conversando con Felipe del Pino, alcalde de La Granja. Alcalde, hay un punto que más que preocupación, por lo menos debiera tener un resguardo importante, y que usted lo mencionó, como al ser dineros del municipio y tener limitaciones para este tipo de funciones, bueno, ¿cuáles son de alguna manera las garantías que se les solicita a la gente o no les piden ninguna garantía? No hay ninguna garantía. Aquí no hay ninguna garantía, Fernando. O sea, nosotros no pedimos, ¿no es cierto?, que nos dejen en prenda el auto o las máquinas o la casa, no, porque eso lo hace la banca y el banco, ¿no es cierto?, no le va a dar crédito. O sea, no lo hace tampoco el Banco del Estado, no le va a decir a una señora que quiere vender ropa americana en la feria, no le va a prestar plata, pues no le va a prestar 300.000 o 1.000.000 de pesos, no, porque no cumplen con las condiciones. Si nosotros pidiéramos préstamos, o sea, prendas, ¿no? o dijésemos, mira, aquí van a haber multas, van a haber intereses por atraso, estaríamos hablando igual que todo el sistema. No nos interesa eso. Este es un programa absolutamente social. Vamos a cautelar el buen uso de los recursos, vamos a acompañar, ¿no es cierto?, para que nuestros vecinos, aquellos que hayan recibido este fondo solidario, lo puedan reembolsar. O sea, eso lo vamos a hacer. Y además, yo te digo, mira, porque aquí siempre hay especulaciones, ¿no es cierto?, del buen uso de las plata. Aquí nosotros le entregamos a don Pedro Vega, le entregamos un aporte. Después viene la Contraloría y nos dice, oiga, ¿usted a quién le entregaron esto? A ver cómo fue. De esta forma se entregó. A ver, vamos a ir a consultarle a don Pedro Vega si efectivamente recibió este aporte, ¿ya? Esa es la forma en que se actúa. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, nos interesa que sea algo absolutamente transparente y que crezca en el tiempo, porque puede ser una muy buena herramienta que permita que muchas familias salgan de la pobreza o tengan, ¿no es cierto?, una actividad que les permita tener un ingreso con los que puedan cubrir sus gastos básicos y a lo mejor muchos más que eso. Si tú tienes un buen negocio y te esfuerzas, trabajas,
obvio que va a poder recuperar plata, va a ganar plata, y eso es así, hasta vendiendo cuchuflitos puede ganar mucha plata. Sí, estamos conversando con el alcalde de La Granja, Felipe Del Pin. Ahora, alcalde, ¿esto lo ha conversado con otros alcaldes de tal manera de que eventualmente se pueda generar algún tipo de complemento o alguna situación virtuosa que pueda pasar con, no sé, incluso municipalidades coledañas? Sí, mira, bueno, hemos conversado algunos han aplaudido la idea, ¿ya? Y Joaquín Lavín fue el primero que me llamó, interesado, porque había estado escuchando las noticias en la televisión, interesado, digamos, en la propuesta, porque es una buena propuesta que puede ayudar, como te digo, a muchos vecinos principalmente que no tienen acceso al crédito, que no tienen acceso, ¿no es cierto?, a un banco, a una financiera, para poder generar algún tipo de idea. Es una buena herramienta, ¿verdad? Y en el mundo hay mucha experiencia, y aquí en Chile también hay mucha experiencia de estos fondos que se entregan para que gente y mujeres principalmente puedan emprender, y han dado resultados, pues. Si es un trabajo social que hay que hacer, y no es solamente entregar la plata y aquí nos olvidamos de ti, no, aquí vamos a seguir acompañándote, aquí nos vamos a seguir reuniendo, ¿ya?, para que permanezca en el tiempo. Es una herramienta absolutamente solidaria la que estamos generando en la granja, Fernando. Esto es solidaridad. Si no lo hacemos nosotros, el banco no lo va a hacer, y muchos de nuestros vecinos van a seguir viviendo en condiciones bastante pobres. Joaquín Lavín estaba tratando de averiguar más sobre esto para implementarlo en Las Condes. Estaba interesado en conocer, ¿verdad?, en conocer cómo lo habíamos hecho, porque él también manejaba la información, que es verídica y es así, o sea, que los municipios no pueden entregar estos microcréditos, ¿no? Y es así, entonces quería saber cómo lo habíamos hecho, cuál era la figura que habíamos creado como para poder generar este fondo solidario. Estamos conversando con el alcalde de La Granja, Felipe Del Pin. Ahora, está discutiéndose en estos momentos, alcalde, el presupuesto del año 2021. Y, así es. Y desde ese punto de vista le quería preguntar, bueno, muchas de las glosas que tienen discusión hoy día sobre el presupuesto 2021 tienen que ver en gran medida con cosas que pasan en los territorios. Y le quería preguntar sobre, bueno, básicamente dos. Una, era el presupuesto sanitario, llamémoslo así, que se asigna a las municipalidades, y el otro es el de incentivo del empleo, que imagino que también debe ser parte de este presupuesto 2021. Bueno, la verdad que tú sabes que ahí en el per cápita, que el per cápita es el valor, ¿no es cierto?, que se le asigna, se le entrega a cada persona en términos económicos que se atienden en la atención primaria de salud, ¿verdad? Nosotros a principio de la discusión del presupuesto, el Estado estaba dando un 1,3% de aumento del per cápita, vale decir, eran como 100 pesos. Estábamos en 7.220 pesos el per cápita actual, y vamos a llegar como a 7.300. Eso, desde la Asociación Chilena de Municipalidades, era absolutamente insuficiente. O sea, era poco menos que decir aquí no hay nada para ustedes, pues, en consideración que toda la labor, todo el trabajo, la importancia que tuvo la APS y que ha tenido hasta este momento en el combate a la pandemia. Nosotros siempre estuvimos dispuestos, Maña dijo que no estuvimos dispuestos los municipios a ponernos con la APS para la lucha contra el COVID. Siempre estuvimos dispuestos y lo hicimos. Pero para lo que viene necesitamos una atención primaria, que es donde se atiende más del 80% de la población, mucho más fuerte, mucho más robusta, y eso implica tener mayores recursos. Después de hartas negociaciones, en donde estuvo también la Confusam, la Cotrasam, que son las confederaciones de trabajadores de la atención primaria, donde el ministro París siempre estuvo de acuerdo, y yo eso lo debo reconocer, y él siempre estuvo dispuesto a aumentar el per cápita, pero cuando nos encontrábamos con el choque de la DIPRES y el ministro de Hacienda, ahí hay un muro, ¿no? Yo digo siempre que nosotros debemos votar por el presidente de la República y el ministro de Hacienda, porque pucha, el presidente o el gobierno puede tener una idea, pero el ministro de Hacienda plantea otra nomás, pues, y no se avanza si él no está de acuerdo. Pero después de hartas negociaciones
y donde también el Parlamento se la jugó, no todos los parlamentarios, porque habían algunos parlamentarios de oficialismo que no querían moverse ni una rayita respecto del presupuesto, del aumento del presupuesto, logramos que para el año 2021 el per cápita tenga un valor de 8.000 pesos, que es bastante más de lo que ofrecían, o sea, subimos 700 pesos subimos, lo que era ya bastante más, mucho más que los que 100 pesos que se estaba promoviendo desde el inicio de la discusión del presupuesto del año 2021. Eso permite hacer cosas, eso permite fortalecer, ¿no es cierto?, la APS, y que nuestros vecinos, la gran mayoría de ellos, gente muy humilde, gente de mucho esfuerzo, que no tiene acceso ni a las clínicas, ni a los centros médicos privados, tengan una salud que sea digna y una mejor calidad de salud también, que es la que deben recibir. Y ahora, alcalde, una cosa lo que consiguieron en esta negociación, que usted dice es cercana a los 8.000 pesos, 8.000. pero ¿ah? 8.000, Solo ¿no? 8.000 cerrados. Ok, 8.000 cerrados. Ok, la pregunta que me cabe inmediatamente es, eso es lo que consiguieron en la negociación. ¿Cuánto es lo que usted cree que debiera ser? Mira, los estudios que tenemos desde la Asociación Chilena de Municipalidades, sin pandemia deberían ser 9.000. Con pandemia deberíamos estar ya en los 10.000, 10.500, ¿no?, pesos de per cápita por cada vecino inscrito en los centros de salud municipales. En eso deberíamos estar. Y créeme que ha sido una lucha tremenda durante muchos años de los municipios para poder llegar a estos valores. En el año 2010 teníamos aproximadamente el per cápita era de 2.300 pesos, y hemos ido subiendo, ¿no? Pero la verdad es que cuesta bastante. Hay una mirada, yo diría muy miope, desde mi mirada, desde mi criterio, ¿no es cierto?, mi opinión, humilde opinión, de lo que debe ser la APS. Yo creo que el gobierno debe fortalecer la APS, yo creo que debemos hacer más promoción. Pero aquí, en el país, fíjate tú, siempre la discusión es cuántos hospitales vamos a construir, cuántos hospitales necesita el país. Pero bueno, al final construimos un hospital y al par de meses está saturado, o no tenemos especialistas. Lo que son como las cárceles, Los hospitales son como las cárceles. Lo único que uno sabe es que en el momento en que se construye ya va a estar copada. Va a estar copado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Más promoción, pues más prevención, ¿no? Si los hospitales están llenos de personas que, diabetes, hipertensiones, accidentes cerebrovasculares, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso podemos prevenirlo? Sí, lo podemos prevenir. ¿Cómo? Haciendo un trabajo mucho más de terreno, mucho más cercano a la gente. ¿Y quién está ahí? Está la APS, están nuestros consultorios, están nuestros enfermeros, nuestros doctores, los CEFAM, está el municipio. Pero para eso hay que entregarle recursos, para eso hay que fortalecerla, hay que creer en ella. Y derechamente te lo digo, en los gobiernos cualquiera sea, no solamente Piñera, no creen en la APS. París sí ha creído, y lo hemos conversado desde antes de que asumiera como ministro de Salud, porque participábamos juntos en la mesa COVID, ¿no? Conversábamos antes de la necesidad de fortalecer la APS. Y esperamos que siga en esa senda, pues, con esa idea, esa mirada, porque ahí, como te digo, llegan los que no tienen acceso a la salud. Los que no tienen acceso a la salud. Por APS usted se refiere aquí a la atención primaria de salud, ¿no? Así es, la atención primaria de salud, que son los consultorios, hoy día centros de salud familiar, ¿no? Que son los centros médicos que están para la población. Pues ahí llega más del 80% de la población chilena, es FONASA, y se atiende en estos centros de salud. Por lo tanto, ahí es donde debemos estar. Pues ahí debemos hacer promoción, educar respecto a la alimentación, lo que es bueno es comer, lo que no es bueno, las actividades, ¿no es cierto?, deportivas, no sé, todo lo que podemos hacer, promover el autocuidado en cada uno de nosotros, lo tenemos que hacer desde ahí. Y más personas van a estar sanas, ¿no es cierto?, y no van a requerir de ir a un consultorio o ir a un centro de salud. Fíjate tú que en la diabetes tenemos un 14-15% de chilenos que son diabéticos, ¿no? Y eso pasa por estilos de vida. Por estilos de vida saludables, de alimentación, ¿no es cierto?, de realizar alguna actividad física. Lo mismo problemas del corazón, ¿no es cierto?, de la cardiología. En fin, todo eso lo podemos prevenir. Sí, ahora, ¿qué tanto de este tema o de estos temas cree usted, alcalde, que
debieran trasladarse a la discusión constitucional y de qué forma y por qué. ¿Qué rango constitucional necesitan tener algunas cosas que tienen que ver con los municipios? Mira, yo primero, Fernando, decir que la nueva discusión de la Constitución, la nueva Constitución que vamos a tener, para mí dos elementos. Una, que haya un capítulo especial en la Constitución de los municipios, ¿no es cierto? Las municipalidades, cómo va a estar estructurada, cuáles van a ser sus funciones, sus obligaciones, sus labores, cuál es la autonomía que va a tener, cuáles son los financiamientos que va a tener el municipio chileno para poder atender y satisfacer las necesidades de la comunidad. Si a nosotros de las municipalidades se demanda todo, desde la poda del árbol, la pavimentación de una calle, el mejoramiento de la vereda, los problemas de alcantarillado, la iluminación pública. Por lo tanto, es súper importante ahí tener, ¿no es cierto?, una mirada respecto a lo que debe ser el municipalismo chileno. Pero respecto a la salud tiene que ser un derecho y tiene que estar consignada en la Constitución como un derecho, y que será el Estado quien estará obligado a entregarle la atención de salud a cada uno de los chilenos, a cada uno de nosotros, ¿no? Y lo ideal es que se consigne que la salud, ¿no es cierto?, como es un derecho, tendrá que ser gratuita para todos nuestros sectores. Eso. Y el financiamiento, obviamente, para fortalecer la APS. Nosotros no podemos estar discutiendo todos los meses, todos los años, ¿no es cierto?, cuál es el financiamiento de la APS, de la atención primaria de salud. Eso lo hacemos todos los años, porque no hay una glosa establecida, definida, ¿no es cierto?, ahí en el presupuesto. Hay que llegar a discutir. Por lo tanto, que esperamos que también se considere la APS como parte integrante de todo el sistema de salud, que lo es, ¿no?, pero que debe contar con un financiamiento para llegar a atender a cada uno de los vecinos, como sucede en muchos otros países. En Argentina, tú sabes que la salud es un derecho y está consagrado en la Constitución, y el Estado está obligado a entregar asistencia en salud. En Inglaterra la salud es gratuita y cuentan con consultorios o centros de salud tan similares a los chilenos en los barrios, ¿ya? En Brasil también existen todos estos centros de salud, y todos tienen acceso a estos centros de salud. Por lo tanto, es la oportunidad de construir, ¿no es cierto?, yo diría un país más solidario, más justo, y no tan centrado en esto de que del Estado y el rol subsidiario, de que aquello que no hacen los privados lo debe hacer el Estado. No. El Estado debe tener la obligatoriedad de entregarle un sistema de salud digno a cada uno de los chilenos. Y eso significa que debe ser financiado directamente por el Estado, y el derecho de que si yo necesito una operación, un trasplante de corazón, será el Estado quien lo financie, y no tengo por qué andar haciendo bingos para que los vecinos me entreguen, me solidaricen conmigo con algunos recursos para pagarle a un hospital o a una clínica por esa operación. Porque eso es lo que sucede hoy día. ¿Y qué tanto apoyo o complicidad encuentra usted entre los alcaldes, y entendiendo que los alcaldes están en todo el espectro político, digamos? Así es, mira, a ver, nosotros tenemos la elección el 11 de abril, ¿no? Se renuevan las alcaldías o se eligen nuevos alcaldes, y la Asociación Chilena, de la cual yo fui presidente, debe entrar que está hoy día se está analizando, se está conversando, pero la Asociación Chilena, después del 11 de abril, y una vez que también se hayan elegido los constituyentes, debe entrar en este proceso de hacer la propuesta y de conversar con quienes vayan a escribir la nueva Constitución respecto del modelo de municipalismo que queremos, y respecto de temas tan importantes como nos toca administrar, que es la salud. Ahí tenemos que hacer toda una labor. Pero eso, mira, la Asociación Chilena tiene que ser quien dirija, ¿no es cierto?, y haga las propuestas respecto de lo que debe ser el municipalismo, ¿verdad?, y también de la salud. Ahora, créeme que en el mundo municipal somos absolutamente transversales. Los problemas de nuestros vecinos son los mismos en cada una de las municipalidades, si administrada, ¿no es cierto?, por un alcalde de derecha, un alcalde del Frente Amplio, un alcalde comunista, un alcalde democratiano, socialista. Son todos los mismos, y ahí nos cuesta de poco ponernos de acuerdo. Con el actual ministro Delgado conversábamos, podíamos tener discusiones con él cuando era alcalde, pero llegábamos a los consensos y nos entendíamos súper bien, y eso lo debemos seguir haciendo por el bien del país. Creo que los municipios pueden aportar mucho al mejoramiento de lo que es Chile, y que se entienda la importancia real, como se ha entendido en otros países, ya en México, en Ecuador, ¿no es cierto?,
y para qué decir en Europa, se ha entendido lo que significa la municipalidad, lo que significa la comuna, lo que significa, ¿no es cierto?, el territorio, que es donde el ciudadano común, donde nosotros hacemos nuestra vida, en todos los ámbitos. Felipe Del Pin, alcalde de la comuna de La Granja, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que le vaya muy bien, Felipe. Muchas gracias, Fernando. Que esté muy bien. Muy amable. Gracias. Chau. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.